doctor Marcos Almerí es un destacado médico peruano que ha tenido un protagonismo central como hombre de primera fila a lo largo de la pandemia y además opinando continuamente sobre los problemas de salud en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida. Buenos días, doctor Almerí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la bienvenida, estimado Julio, y lo mismo para todos sus seguidores a nivel nacional. Gracias. Este programa llega a todo el país y hay noticias de Lima que no llegan a las provincias adecuadamente porque son distorsionadas a veces por información que a veces es excesiva en los detalles y no llega al meollo de la cuestión. ¿Por qué habría que poner las mascarillas en este momento en uso inmediato? ¿Hay riesgo de una pandemia? A ver, no hay un motivo en estos momentos estadístico, científico, que sustente el volver al uso de la mascarilla en estos momentos, Ya. porque las cifras que nosotros estamos teniendo en los hospitales de nuestro país, si bien es cierto, indican un aumento en número de infectados, también nos dicen que no hay un aumento en el número de hospitalizados y mucho menos de pacientes UCI. Es Okay. decir, que lo que está ocurriendo es la gripalización del COVID. Es decir, seguimos en pandemia, va a haber una quinta ola, sí va a haber una quinta ola y probablemente una sexta ola y hasta una séptima ola, porque ese es el curso natural de una pandemia. Se va retirando en olas. Ya lo hemos vivido en el pasado. Claro. Japón, España ya tuvieron incluso su sexta ola y ellos se preparan para la séptima. Nosotros recién vamos a empezar o estamos Que empezando son la olas, quinta, disculpe usted, pero son olas más pequeñas, son olas con menos intensidad, con menos virulencia. así es, cada vez son olas con menos virulencia, como usted lo ha dicho, con menos letalidad o mortalidad, pero siempre con una gran cantidad de infectados. Ahora mismo ha aumentado el número de infectados en el país, pero todos estos pacientes terminan siendo o haciendo un cuadro leve que requieren sintomáticos, pero que no requieren hospitalización, mucho menos una cama en UCI. Doctor, siempre es bueno preguntar cuál es la experiencia médica que sustenta, sobre todo cuando uno opina en los medios de opinión. Y yo quisiera que la gente lo conozca un poco usted, para luego continuar con la entrevista en esta parte sustancial que tiene que ver con la prevención de las próximas olas del COVID. La primera es, ¿usted ¿Cómo? dónde estudió? ¿Cuál es la universidad de origen de usted? Yo estudié tanto el pregrado como el posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre he pertenecido al tercio superior. Yo tengo más de 25 años ya de médico, he hecho maestría, soy experto en salud pública, soy además cardiólogo, jefe de un servicio de cardiología de un hospital importante en el Perú y además soy médico de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, tenemos una trayectoria que la ponemos siempre que opinamos al servicio del país. Lo que a mí siempre me ha gustado de sus comentarios es que usted tiene una visión práctica del médico que está en la emergencia o está atendiendo pacientes, ¿no? Que es diferente a algunos opinólogos que también hay en el sector médico que a veces vienen con una visión un poco superficial. ¿Usted de qué parte del Perú es? ¿Dónde aprendió a ser médico? ¿Ya en la práctica o cómo es que se formó su vocación? Bueno, yo provengo del distrito de Caraballo, ¿no? Que es un Lima. distrito Claro. colindante a la provincia de Canta, Ahí está. y desde allí nos hemos emergido para poder estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego hemos recorrido el país para conocer el sistema nacional de salud que nosotros tenemos y a partir de eso, esos conocimientos, poder nosotros plantear una serie de alternativas que lo venimos haciendo cada vez que nos invitan en los medios de comunicación sobre los diferentes problemas de salud que tenemos. Doctor, la pandemia del COVID ha tenido un efecto devastador, no solo desde el punto de vista médico, de pérdida de vidas humanas, sino sobre todo psicológico, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que cuando levantaron la orden de restricción de mascarillas, muchísima gente se quedó usándolas. Creo que sería bueno también explicar cómo es la lógica de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo haber leído en un libro que la peste negra volvió 17 veces durante 2 o 3 siglos, ¿no? Estamos ante un fenómeno, claro, las condiciones sanitarias son distintas, ¿no? Pero pregunto si es que estamos ante un resurgir en forma del COVID o estamos hablando de un COVID más leve que implica tener menores recaudos, pero hay medidas que habría que mantener como el uso de mascarillas quizás en lugares públicos. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta
cuarta, quinta, sexta ola de COVID? Bueno, mire, ciertamente aparecen nuevas variantes. En esta oportunidad tenemos a la variante Omicron, responsable de la cuarta y quinta ola en el Perú, que ciertamente se hace más infeccioso, más contagioso, pero menos virulento, menos letal, menos mortal. Y esa es la historia natural de las pandemias. La referencia que usted ha hecho respecto de la La peste negra. que nosotros tuvimos, la peste negra o española, tuvo ese comportamiento también. Se retiró en olas durante muchos años, pero eso no tiene que significar que volvamos a las medidas restrictivas y duras que hemos tenido en el pasado. Ahora, si usted me pregunta si podría ocurrir que de pronto una nueva mutación hiciera a una nueva variante más infecciosa y a su vez más letal y más mortal, si eso es posible, la respuesta es sí, siempre es posible. ¿No? Y es por eso que siempre es posible, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un llamado a todos los países más desarrollados para que colaboren en el avance del proceso de vacunación que muchos países pobres no están llevando adelante, porque en esos países pobres hay una gran cantidad de infectados y se convierten en una especie de laboratorio donde podría emerger una nueva variante que golpee nuevamente el mundo. Doctor, si me permite, la OMS... aquí hablamos de 8 millones de peruanos que no están vacunados. ¿Es eso correcto? Así es, todavía tenemos una cantidad de 8 millones de peruanos que todavía no han completado sus dosis. Es decir, probablemente tengan una, probablemente dos, pero no tienen las 4 dosis. En el Perú, para decir que tenemos vacuna completa, son 3 más un refuerzo, son 4 dosis. Entonces, todavía tenemos una tarea pendiente, pero hay países en donde la cantidad de vacunados o inmunizados completos a veces no llegan ni al 10%. Claro. Entonces, por eso decimos, estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Claro. Y hay barcos más fuertes, mejor inmunizados, y hay barcos más débiles que van a zozobrar en esta pandemia. Entonces, este es el llamado de la OMS para que a los países que han avanzado en su programa de vacunación apoyen a los que no han avanzado. Y en el caso peruano, hay regiones que han avanzado mucho más. Lima Metropolitana, Callao, por ejemplo, han avanzado mucho más que Madre de Dios, por poner un ejemplo. Entonces, hay que apoyar el proceso de vacunación en Madre de Dios. En estos momentos, de las 25 regiones que tiene el Perú, en 13 regiones hay un aumento sostenido de casos nuevos e infectados, ha aumentado la positividad. Sí, es verdad, estamos en quinta ola, pero lo que no tenemos que hacer es alarmar, pero lo que sí tenemos que hacer es alertar. Hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Doctor, hay quienes han dicho de que fue casi un crimen político el cerrar todo tan férreamente al inicio de la pandemia. Como usted sabe seguramente, y también pasa entre los médicos, los generales o los que han perdido la batalla suelen dar un veredicto negativo sobre los éxitos que tienen otros generales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su opinión? Porque mire usted que China, que tiene más o menos todavía el 50% de su población sin que se haya vacunado completamente, y hablamos de 1.200 millones, 1.400 millones de habitantes, sencillamente está en una situación en la cual no es posible que pueda llevar adelante su proceso de organización y de desarrollo de la lucha contra la pandemia si no tenemos una política de contención mucho más estricta. Ellos por eso han reaccionado con pánico, ¿no? La pregunta es, ¿estuvo mal que en el Perú reaccionáramos con la misma fuerza que China en el momento de la pandemia? Bueno, como usted bien lo ha dicho, ahora, después de lo ocurrido, seguramente tenemos más luces para opinar, ¿no? Ciertamente nos equivocamos, en algunas cosas nos hemos equivocado, tuvimos medidas bastante ¿Cuáles fueron equivocadas, por ejemplo, encerrar a las personas en sus domicilios sin darnos cuenta que las personas no tenían la capacidad de almacenar alimentos, ¿no? Sin refrigeradora. 35% claro, de la gente de Lima nomás no tiene refrigeradora, y en provincia es mucho mayor, ¿no? Claro, y estas personas entonces en la práctica no estaban encerrados porque se iban a los mercados a comprar, salía uno, pero el que salía regresaba con el virus y terminaba contagiando
al resto Claro. de integrantes de la familia. El otro error fue, bueno, también lo mismo, cuarentenas muy prolongadas en casas en donde lo que hemos visto es que la gran mayoría de las casas no tienen cuartos o habitaciones personales, son habitaciones que Claro. comparten. Entonces, no había un verdadero aislamiento del paciente infectado. Entonces, se han cometido errores, las pruebas rápidas quizás ha sido el error más grande y el ¿Por delito qué mayor fueron? cometido en el Porque, Perú. por un lado, claro, el delito por robos que han habido, etcétera, pero le quería preguntar, No, no, sí, le escucho, le escucho. yo lo del delito lo digo por el Ah, oxígeno, ok, ya. pero lo del el error grave que se cometió fue lo de las pruebas rápidas. ¿Por qué fue un error, doctor? Porque, fíjese, a sabiendas, porque nosotros los médicos sabemos que las pruebas rápidas, que las usamos, ¿no? Una prueba rápida, por ejemplo, para test de Claro. embarazo, una prueba rápida para diferentes pruebas, sabemos que no detectaba la presencia del virus, detectaba que el virus pasó por ahí, Ya. que hace 2 semanas pasó. Entonces, nosotros aislábamos a una persona que salía positivo y que lo más probable es que hace rato ya Ya no estaba con el virus. había contagiado a otras personas y probablemente ya había contagiado a 8 o 10 personas y aislábamos tardíamente a las personas. Entonces, no era un buen indicador para poder actuar y cortar la cadena de contagio. La idea era cortar la cadena de contagio. Es decir, usted tenía los síntomas hoy le haría la prueba molecular, detecto que usted tiene el virus y lo aíslo a usted. Claro. Pero en el caso de la prueba rápida, usted tenía los síntomas hoy, le hacía la prueba rápida y salía negativo, Doctor, teniendo los síntomas. un factor que hoy día sigue siendo una preocupación, por lo menos es mía y supongo que mucha gente consciente, es los altos costos de los tratamientos que se dieron en la época del COVID. Se lo voy a contar un solo ejemplo. Yo tengo un primo mío que murió en el COVID, ingeniero graduado en Oxford, un gran profesional que estaba ya en esta etapa, que se encontraba retirado por su edad, asistiendo a los campesinos de Ucayali en un proyecto productivo. Y comete el error de viajar allá en momentos que ingresaba la ola de COVID que vino de Brasil. Y él es contaminado, cometen el error de meterlo en una clínica que no tenía, pues una UCI, porque yo supongo que en el país no hay muchas clínicas con UCI. Y esta clínica a los 3 días lo declaró muerto. O sea, porque fue un proceso acelerado y que no hubo manera de que pudiera ser. Entonces tenemos ese ejemplo, el ejemplo de la poca efectividad que puede tener el sistema de salud, también privado, que no está preparado, como el problema del alto costo. La cuenta hasta ahora la están pagando su familia y realmente este es un drama que todavía viven muchas personas en el Perú. O sea, la pregunta es, ¿por qué el alto costo? ¿Por qué esta usura para dar servicios de salud? ¿Qué hay que arreglar para que pueda funcionar un sistema de salud privado que se integre en las emergencias a la salud pública? La ley, hay que arreglar la ley. La ley le permite a algunos peruanos indolentes hacerse millonarios con la enfermedad de otros peruanos. La ley permite que algunas clínicas, muy pocas en realidad, se han enriquecido atendiendo el dolor de los peruanos. ¿Cómo puede ser posible que una hospitalización por COVID, su promedio sea de $500,000 para arriba? $500,000. Entonces, $500,000, increíble. eso es, increíble. claro, porque cada día en la UCI costaba 15,000, 20,000 soles por día. Eso es Pero inhumano. doctor, además, Cuando se le una pidió, cosa desde el punto de vista incluso capitalista, la propia, el costo de ese tratamiento no es así, no es eso lo que cuesta, ¿o me equivoco? no, por supuesto que ¿Cuánto es no. la utilidad? El costo de ¿Cuánto es ese, la utilidad aproximada de esto? fíjese, en un hospital como el 2 de Mayo o Sí. Loaiza, un día de UCI promedio, a todo dar, no No supera supera los los 1.000 1,000 soles. soles. Pero ellos 15.000. ellos cobraban entre 15,000 a 20,000 Qué soles. barbaridad. Entonces, mire usted ahí cómo estamos hablando de 1.500% más del costo que tenemos en un hospital nacional. Doctor, La ley lo permite, pues, eso hay que lamentablemente. cambiarlo radicalmente, es una de las cosas más injustas, que además nadie ha tomado en cuenta el tema de la pandemia como un tema de justicia social, como un tema de justicia en salud. Mire usted, en España está habiendo un enorme movimiento ahora, usted seguramente lo ha visto en la televisión, de millones de personas que han salido a las calles a protestar por la inequidad del sistema de salud. Ahí incluso está más avanzada un proyecto de privatización de la salud, pero de este tipo, ¿no?
o sea, de capitalismo salvaje, no uno que implique colaboración Estado, sector privado. Entonces, la pregunta es, la reforma principal, dice usted, es la ley, pero ¿qué parte de la ley, qué cosa hay que cambiar para que el sistema de salud tenga la autoridad de poder imponer reglas en el momento preciso que se produce una pandemia tan vasta, tan crítica como la que hemos tenido? Bueno, mire, la Ley General de Salud tiene un artículo, no me acuerdo el número, creo que es la 86, que permitía al Estado poder tomar el control de las clínicas privadas en situaciones graves como la que hemos vivido. Sin embargo, no se tuvo el coraje de tomar el control de estas clínicas y más bien se firmó un convenio para que de manera voluntaria las clínicas nos apoyaran a los hospitales que en ese momento rebalsaban de pacientes y puedan ellos llevarse a los pacientes que no podíamos atender. En la práctica eso no ocurrió. En la práctica, no, o sea, con la palma de la mano podemos contar la cantidad de pacientes que se llevaron. En realidad, eso fue una actuación que hizo la clínica de solidaridad, pero que en la práctica no conllevó a mejorarle la vida a ningún peruano, Perdón, y además, porque ellos siguieron con su negocio. ¿El número fue ínfimo además? O sea, el aporte fue mínimo. Absolutamente ínfimo. ¿Por el costo? Menos de 10. Bueno, porque a ellos no les interesa atender ese tipo de pacientes que no tienen recursos económicos. Las clínicas en el país, y la ley lo permite, tienen como finalidad el lucro, el hacerse millonarios. Es el lugar donde un omeprazol, que en el Hospital 2 de Mayo cuesta un sol, o en la calle cuesta un sol, allí en la clínica cuesta 160 soles. Sí, entonces, esa es su finalidad, lucrar, enriquecerse, ¿no? Y como hemos visto en el caso de la clínica La Luz, intentar llegar también al poder, para luego consolidarse o consolidar lo ganado. Doctor, yo le estoy muy agradecido por la entrevista y quiero terminar agradeciéndole por el contenido y además porque usted es un médico que yo lo siento que habla con calor humano porque vive lo que está pasando en la salud. ¿Cómo está la situación? Y muy brevemente, de los médicos y enfermeras ahorita en la Seguridad Social y en el Ministerio de Salud. O sea, ¿las condiciones han mejorado en algo después del COVID? No, bueno, no seguimos atendiendo pacientes en consultorios que son inhóspitos para los pacientes, los equipos malogrados, atiborrados. Son hospitales viejos, claro. Fíjese, el 2 de Mayo tiene casi 200 años de construcción, Hospital Loaiza 150 años, no se puede crecer hacia arriba porque no tienen columnas. Claro. El Hospital Coyique es una desgracia para 4 millones de peruanos que viven en Lima Norte. El Hospital de Puente Piedra, dividido con cartones, con tripley, entre consultorio y consultorio. Entonces, sigue siendo una desgracia los hospitales nacionales. Desde siempre se nos ofrece que vamos a tener una sola sanidad en todo el Perú, pero no es así. Sigue habiendo MINSA por su lado, de Salud por su lado, Fuerzas Armadas por su lado, Policía por su lado, los privados por su lado, las EPS por su lado. Entonces, este es un monstruo con muchas cabezas, en donde cada uno hace lo que quiere. Doctor, si me permite, entonces acá habría que hacer algo como lo que están haciendo en España, ¿no? Una especie de revolución de la salud, que toda la sociedad se movilice, porque acá la han hecho, ¿sabe cómo? Organizándola barrio por barrio, hospital por hospital, clínica por clínica, para expresar una protesta enérgica. Y ojo, que aquí los servicios españoles son bastante avanzados, ¿no? Pero la gente está imponiendo nuevas reglas, ¿no? Fíjese, en lo que es salud en el Perú hemos tocado fondo. No es casualidad que cuando usted va a la puerta de un hospital nacional, cualquier hospital, incluso MINSA o de salud, usted va a encontrar al frente del hospital una gran cantidad de clínicas que tienen tomógrafos, ecógrafos, endoscopios, laboratorios, radiólogos, tiene todo los que están al frente. Y eso es negocio. ¿Por qué? Porque en los hospitales pareciera que no les interesa arreglar el tomógrafo, ecógrafo, el laboratorio, etcétera, para que el paciente cruce la calle, vaya al frente y con su plata haga el examen que al frente no se le puede hacer porque la autoridad simplemente no quiere arreglar los equipos y demás. Doctor Almiri, muchas gracias por la entrevista. Ha sido una entrevista intensa, fuerte, donde usted ha dicho cosas contundentes. Le agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Estamos amigos en Sinfloros. Señor Julio, buenas tardes. Volveremos en una próxima edición también sobre el tema de la salud, que es una de las prioridades absolutas de este país. No es posible que el Perú continúe siendo una isla en medio de América Latina con el peor sistema de salud y además un lugar
donde si usted no tiene $500,000 no lo van a curar de un COVID, y si no tiene 40.000 soles para pagar un clavo en la pierna, sencillamente es un delito en la posibilidad que lo curen. Y algo más, ¿qué hacen el seguro social, la seguridad privada, dando seguros en el sector justicia, en Palacio de Gobierno, en el Congreso de la República y en muchas entidades públicas? Seguros carísimos, seguros que no tiene el resto de la población. Una de las maneras de poder cambiar la situación es haciendo que todo lo que el Estado gasta en salud se vaya en el sistema de salud general, donde podrán haber diferentes capas, pero lo justo es lo justo. La salud debe ser para todos. Vuelvo con ustedes.